Ansiedad, comunicación y redes sociales. ¿Cómo impactan nuestra vida? Hola a todos, contamos con la presencia de Martín Bacena, periodista con 15 años de experiencia en medios como Clarín, medios locales, especialista en comunicación. Así que bueno, hoy vamos a tener una charla creo que muy interesante que tiene que ver con la ansiedad, que la veo mucho en el consultorio, pero en lo que tiene que ver con tu profesión, quería que nos cuentes y a todos los que nos ven, cómo impacta la comunicación en las redes sociales y en esta ansiedad que nos atraviesa a todos, ¿verdad? Hola Fabi, ¿cómo estás? Sí, es muy interesante el tema porque uno analiza la comunicación, ya sea de los medios, la comunicación entre pares en la sociedad, y está muy marcada hoy por las redes sociales, más de lo que nos damos cuenta, me Ujú. parece. Supongo que uno lo ve en las redes, en cómo se comunica la gente, pero claro, también hay un impacto interno en cada persona. Y eso, bueno, me incluyo, ¿no? Dentro de las de los impactos que tienen las redes en nosotros. Cuando lo detectás, cuando lo empezás a ver o te empezás a mirar adentro, empezás a entender un poco cómo funciona. Y imagino que también, claro, tu consultorio llega mucha gente, bueno, me lo dice mi psicóloga también, ¿no? Mucha gente que te trae esos temitas que muchas veces por ser de las redes sociales uno tiende a minimizarlos, tienden a subestimarlo, como que no son parte de la vida y realmente son una parte central. Pero que después nos atraviesa un montón, que parece que los minimizamos, que no les damos importancia. Yo digo siempre desde mi profesión que el otro me atraviesa. Y decimos redes sociales, pero es como que hay un otro enfrente Totalmente, que sí. nos atraviesa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, y lo hemos visto incluso en el ámbito del amor, ¿no? Parejas que por ahí cuestionan un like de su pareja, un comentario, y la discusión a veces entra en si eso forma parte de un problema real o no. Yo creo que sí, soy de los que creen que sí, pero hay otros problemas que a veces tendemos a, digamos, a no mirarlos, a omitirlos, porque nos da vergüenza quizás reconocer que hay parte de nuestro comportamiento que está determinado por las redes. Y eso es lo que vamos a tratar de ahondar en esta charla. Exacto, por eso también llamamos o escuchamos mucho vida digital, ¿no? Ujú. Como si fuese una ramificación de nuestra vida. Esto que vos decías de los likes, lo estamos viendo en los adolescentes y en las relaciones, cuando empiezan estas parejitas de adolescentes, que empieza todo por ahí. No, me dio un solo like. No, solamente o me reposteó o me, ¿no? O me gosteó, por no Ni hablar, pensar, ¿no? De sí. que tengo adolescentes que han venido con una, primero ansiedad y después con una angustia terrible porque me gosteó. Todo esto que otra vez formando parte de tu profesión en la comunicación, que parece que tenemos que rotular la comunicación, ¿no? Me gosteó, me reposteó, me dio like a ver si es importante. Entonces, ¿cómo estamos expuestos o cómo nos expone las redes en el tema de la comunicación? Sí, en primer lugar hay que decir que no son las redes sociales las mismas que hace 10, 15 años atrás. Exacto. Hay un cambio producido por quienes han creado estas redes sociales, que es el tema del algoritmo. El algoritmo hoy define las comunicaciones. Las redes sociales cuando iniciaron eran una herramienta muy útil para hiperconectarnos, para tener más conectividad, más comunicación en lo posible. Hoy están determinadas por un algoritmo que no nos representa, ya después vamos a ir a abordar ese tema, pero que además está diseñado para acortar nuestras expresiones, eh, encajonarlas en una determinada estructura de tiempo, y eso hace que nosotros tratemos de simplificar cada vez más nuestras propias emociones, con lo compleja que es la emoción humana, y eso también ha hecho que las comunicaciones entre nosotros se distorsionen cada vez más, al punto de yo no saber si estamos realmente tan comunicados como nosotros creemos. Exacto, vos sabés que ahora que decís algoritmo, eso también trae ansiedad, porque genera eso, ¿no? Parece que no, porque a veces no nos corresponde o no nos pertenece, pero sí nos lleva, ¿no? Estamos buscando algo o estamos queriendo comunicarnos con alguien y el algoritmo te bombardea para ver si, bueno, si efectivamente es lo que vos querés o no, pero te lleva puesto igual, ¿no? Totalmente. Si bien hay una explicación
o de quienes han creado este algoritmo, que está relacionado este sistema con nuestros intereses, ¿hasta qué punto realmente consumimos lo que nos interesa o estamos consumiendo algo que en realidad nos están imponiendo? Veo muchos mensajes, bueno, con esto que decía del tiempo y de lo que tiene que ser todo acotado, veo muchos mensajes que muy absolutistas, máximas cortas, simples de entender, que quizás no retratan la realidad de muchos conceptos y que son absorbidos de manera inconsciente por muchas personas, a tal punto de que en el algoritmo lo que vemos es muchas veces que quizás estamos consumiendo cosas que por ahí pensamos, pero que no siempre nos retratan, nos representan, o incluso forman parte de nuestros miedos y nuestras dudas, o lesiones o erosiones de nuestra autoestima. Y eso mismo, consumiéndolo, lo estamos amplificando. Si bien hay mensajes muy positivos y muy buenos, también hay mensajes muy dañinos y muy nocivos. Y si nosotros estamos constantemente bombardeados por esos mensajes, bueno, empieza a dañar nuestra psiquis y nuestra estructura interna, al punto de que me parece clave, muy importante, el acompañamiento emocional, la contención, y por supuesto yo soy militante de la terapia, así que el acompañamiento psicológico es clave para poder discernir si realmente lo que estamos consumiendo es para nosotros, nos representa, o es una jugada de nuestra cabeza que eligió consumir en un momento algo que por ahí no correspondía tanto o no era tan importante y se amplificó cada vez más. Tal cual. Acá está lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo positivo, a grandes rasgos, podemos dar ejemplo como estas frases que, ¿no?, que leemos y que nos ayudan en momentos de bajón emocional, o que tenemos algún problema con una amistad o pareja y demás, entonces leemos esa frase positiva y demás. Pero dijiste negativa. ¿Cuál es, en lo que a vos te concierne o atraviesan lo que tenés conocimientos, esto negativo que decís vos, donde uno termina o lo lleva al consultorio, ¿no? Terapia. Y en principio se ha proliferado muchas máximas y muchos mensajes absolutistas, como decíamos, vinculados a la hiperproductividad, demonizando quizás el descanso, el ocio, que es importante para la vida humana, culpabilizando a quienes no logran sus objetivos, culpabilizándolos de sus fracasos, entre comillas, ¿no?, porque el fracaso también es muy relativo, un excesivo culto al éxito económico, un excesivo culto al éxito temprano, a temprana edad, demonizar ciertos rangos etarios por ya considerarlos que para la vida ya es tarde. Son todos mensajes que van erosionando a una persona y que no se ajustan a la realidad. Son quizás verdades construidas, amplificadas porque resuenan en mucha gente, pero cuánta de esa gente realmente es inspirada y no presionada a tener que conseguir cosas producto de ese algoritmo. Por eso digo que es clave ahí el acompañamiento emocional, terapéutico, y también la capacidad de discernir el pensamiento crítico para poder pararse en un lugar de decir: esto no me representa, esto no es así, y poder también elegirse y valorizarse nuevamente en pos de esos mensajes, contra esos mensajes. Porque si no, el riesgo, y esto creo que también es un comportamiento humano que marca mucho las redes sociales, digamos, la forma de utilización, muchas veces cuando uno sufrió una ruptura amorosa, lo echaron de algún trabajo, sufrió alguna cuestión en su vida, tiende a encontrar esos mensajes en las redes y a compartirlos y repostearlos porque resuenan en uno, se siente identificado, pero también revela mucho el sesgo cognitivo, el sesgo de confirmación, que eso lo vemos mucho también en el ámbito de las noticias, ¿no? Cuando se comparten fake news o la gente asume como verdad algo que ve en las redes sin siquiera cuestionarlo. El pensamiento crítico es clave en ese aspecto, ya sea para discernir de una información si es verídica o no, o también para cuestionarse si lo que está viendo realmente es porque uno tiene ese sesgo incorporado o porque realmente es algo que vio o no había pensado tanto y lo incorpora. Es verdad, acá creo que es lo apasionante de lo interdisciplinario desde mi profesión y en este caso la tuya, ¿no? Porque esto de discernir qué es lo que me pertenece, lo que forma parte de mí o no, pero que me atraviesa a través de una noticia, de una fake news, de una red social, de un algoritmo que se me metió ahí. Y te digo, Martín, que produce mentalmente y psicológicamente una falta de identidad de la persona. Totalmente. Porque está atravesado por
por ejemplo, por una red social o por una noticia, entonces quiere convencerse de que es eso que le dijeron que es o que tiene que pensar, ¿no? Y ahí es donde vamos a, viste, vos dijiste hace un ratito valorización, ¿no? De Sí. cada uno. Entonces tenemos que volver con el paciente. A ver, ¿vos quién sos? ¿Te acordás que hablamos de tu historia? ¿Qué te corresponde? ¿Qué te pertenece? Sí, porque uno cuando va a terapia se confronta a sí mismo, se hace preguntas y el tener que responderlas muchas veces lleva a clarificar un poco su cabeza. Por supuesto entendemos que en nuestro país, en el mundo en general, yo creo que no es la mayor cantidad de las personas las que hacen terapia. Si bien en Argentina hay un dato muy interesante que es el país con más terapeutas, con más profesionales de la psicología, esto un poco dice algo de nuestra idiosincrasia, pero sacando el país, porque esto es algo que atraviesa el mundo, realmente está bueno ir cuestionándose nuestra propia construcción, porque somos seres que estamos en construcción toda la vida, Ujú. siempre estamos construyéndonos, y la construcción de una identidad es muy importante. Por eso estaría bueno ver hasta qué punto está moldeada por las redes, por los algoritmos y hasta qué punto por nuestros propios deseos. Exacto. También algo que me interesaba por ahí mencionar es que en el ámbito de la comunicación, de las noticias y esto que hablaba de las fake news y la construcción de las verdades, y esto lo vi mucho con mi profesión, hemos visto mucho la cultura, y está íntimamente ligado, la cultura de la cancelación, de los scratches, también como verdades máximas absolutas incuestionables, y eso tiene que ver mucho el algoritmo, tiene que ver mucho el sesgo de confirmación que la gente ya trae consigo, y también el hecho de que la dinámica de las redes funciona de esa manera, conforme también a que las propias personas, los propios usuarios, manejan ese FOMO, unas siglas en inglés, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse afuera, ¿no? El miedo a no pertenecer. Y entonces la gente suele subirse a tendencias o a aceptar distintos enunciados con la premisa de pertenecer a un grupo u otro sin cuestionárselo siquiera. Creo que es uno de los puntos que nos atraviesa, por lo menos psicológicamente, es pertenecer, que el otro me vea, que el otro me valore. Y ahí viene, Freud escribió mucho sobre psicología de las masas, ¿no? Donde tenemos que formar parte de, Y ¿no? formar parte de puede ser el formar parte de una tendencia o incluso de una postura moral, porque muchas veces en cuanto a las cancelaciones, a los scratches, lo que se pone en juego son posturas morales. ¿De qué lado de una postura moral estás? ¿Con qué te sentís identificado? Y a veces a mucha gente le puede llegar a dar vergüenza no sentirse identificado con ninguna de las posturas que se ponen en juego. Y esto, por lo menos en mi profesión, lo hemos visto mucho en casos, en noticias y episodios policiales con denuncias de abusos sexuales y demás, cuando en muchas barriadas humildes de Argentina una denuncia por abuso que en una instancia policial es meramente una acusación hasta que se Ujú. compruebe que eso ocurrió, termina después ahí ya entran también cuestiones como la veracidad, la confianza en la justicia y demás, pero terminan empuebladas con gente quemando la casa de un acusado de abuso hasta sin que se compruebe eso si realmente ocurrió o no, y todo amplificado y magnificado por las redes. Entonces la importancia de lo que se vuelca ahí, de lo que se transmite, de lo que se consume, del impacto que tiene en uno es importantísima, porque a veces puede definir la destrucción de vidas incluso. Exacto, y ahí está lo que dijiste de pertenencia moral, ¿no? Que le agrego social, política, religiosa, cultural, y demás, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto a la gente discutir por política partidaria, por política también? Digo, todos hacemos política, la política nos atraviesa, pero sí hay discusiones partidarias, ideológicas que son muy intensas en las redes, y también muchos aprovechan por ahí el anonimato o hacerlo con cuentas que no responden a su nombre, a su Ujú. identidad real, parte de una discusión más profunda sobre el uso que se le da a las redes, pero sí es el mundo que habitamos. Y esto que decías vos de la vida digital, que parece enunciado así como si nosotros tuviéramos un avatar en un videojuego, es realmente esa vida digital a veces, en algunos casos, en algunas personas, más importante que nuestra propia vida real. Por eso hay que volver a las bases y volver a acomodarla en el lugar que pertenece. Para ver quién somos, ¿no? Totalmente. Porque, ¿qué pasa con la IA ahora? Donde gente, y me ha pasado con pacientes que se sienten solos y le preguntan,
¿no? A la inteligencia artificial a ver por qué les pasa lo que les pasa. O si cometieron un error, a ver si está bien ese error o fue tan error viste, como ese consuelo. Me pasó con un paciente en estos días que me dijo, no podía esperar para tener la sesión. Para hablar, sí. ¿No? Entonces, yo digo, qué interesante desde tu profesión justamente el tema de la comunicación. No hay que perder de vista que la inteligencia artificial es una herramienta. Como tal, su efectividad depende del uso que le demos. Yo soy un ejemplo de quien ha usado la inteligencia artificial como acompañamiento psicológico para probarla, para testearla, para ver, para disminuir niveles de ansiedad en algún caso. Y sí hay que reconocer que se vale de muchos conceptos teóricos de la psicología, está programada para no confrontarte, por más que se lo pidas. Y eso es muy importante, porque si uno no tiene el pensamiento crítico es capaz de comerse todo lo que le dice. Sí es importante por ahí para recordar cosas o para contrastar verdades o sentimientos que uno tiene, pero nunca como para tenerla como una guía. Sí, pero es como si fuese una guía espiritual. Porque vos Sí. hablaste de confrontar y no te confronta. No te confronta. Y es lo que Te adula. Exacto. Y digamos la verdad, es lo que queremos todos, ¿no? Que me adula, que me adulen, que me den la razón, que me digan quédate tranquilo que todo va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la ansiedad. Ay, me dijeron, sea la IA, sea a través de una red social, ¿no? De un amigo, que todo va a estar bien. Che, me dijeron que todo va a estar bien, pero ¿y cuándo va a estar bien? Claro, es que en mi caso, yo hablo de mi experiencia, la he usado con mucha delicadeza y mucha responsabilidad, siempre poniendo en el lugar que pertenece lo que me devuelve. Me parece valiosa en el sentido de poder calmar momentáneamente momentos de ansiedad en el que uno por ahí, controlado por la ansiedad y por sus emociones, es capaz de cometer actos o hacer cosas que después uno se arrepiente. Entonces, para sopesar y para recordarse cosas, me parece útil. Siempre que a una persona la logre mantener en su eje, la voy a defender, pero por supuesto que es para tenerla como una pieza más dentro de todas las herramientas que uno tiene para autogestionarse, ¿no? Exacto. Y la psicología para mí es vital, por eso digo que no hay nada como el acompañamiento terapéutico, porque en un espacio así un terapeuta puede recordarte, pero vos hace 2 semanas me dijiste esto, repreguntarte, analizar, bueno, tu mirada, el tono de tu voz. Hay una diferencia abismal. Por eso digo, por ahí no va tanto en si la IA te puede decir si todo va a estar bien o no, sino también para recordarte cosas que por ahí vos ya sabés y necesitas que algo más por fuera te lo diga. A veces parece loco, pero uno puede saber cosas racionalmente, pero necesita que hay algo o alguien se lo diga. Bueno, eso pasa en el consultorio, ¿no? Esto de tratar de revalidar. Hay una frase en el consultorio que es, me quedé pensando en lo que hablamos, ¿no? Entonces es una especie de esto, ¿no? Como de revalidar esto de lo que pienso o del camino por el que voy transitando, ¿no? Sí, porque uno va hablando con uno mismo en ese espacio y todo lo que surge ahí en realidad es la voz de uno mismo, nada más que dicha por otro, pero todas esas cosas me parece que hay que contemplarlas y tenerlas presentes cuando uno se maneja o se mueve en las redes, que hoy todos lo hacemos. Incluso lo que más me llama la atención y lo que más siempre pone mi energía ahí son los chicos, son los niños que nacieron en esta era digital y que tienen esa conexión y ese uso desde muy temprana edad, y a ellos por ahí es materia de análisis más profundo, pero también les ha moldeado su personalidad a niveles que hoy difieren mucho de nuestras infancias incluso. Con respecto a eso, una de las cuestiones que tengo como eje en mi profesión y que trato de inculcar es el tema de hablar. Siempre digo que cuando hablamos no creo que haya ningún problema. ¿Cómo lo relacionamos justamente en el tema de comunicar, ¿no? Que es tu ámbito. Considero que la comunicación, la gente cuando se expresa en las redes, se expresa desde su estructura de pensamientos, de valores, pero también vemos cada vez más gente que crea contenido, que impulsa mensajes. Esos mensajes, bueno, justamente he notado también mucho cuestionamiento y muchas dudas sobre si lo que están comunicando realmente responde a su deseo, la forma, el mensaje en sí, o si responde realmente a algoritmos también, ¿no? A si este mensaje va a rendir
si este mensaje va a tener buen impacto o no, si esta forma de comunicar. Y ahí es donde por ahí se empieza a perder un poco la fidelidad y la lealtad con quien uno es. No digo que pase en todos los casos, pero es una vertiente también de este problema que a veces traen las redes sociales. Por supuesto que las redes sociales tienen sus múltiples beneficios, eso nunca vamos a negarlo, pero sí han constituido quizás hoy, con tanta complejidad, problemas bien marcados que está bueno reconocerlo, para no enaltecer lo bueno y olvidar o ocultar lo malo, ¿no? Tiene que estar todo al mismo nivel. Exacto. Ahí corremos el riesgo de la sobreexposición, ¿no? Queremos hablar, pero a veces como no sabemos mucho hablar, entonces nos sobreexponemos porque queremos expresar, pero no sabemos cómo se hace. Entonces, ¿qué opinas, Martín, la sobreexposición en las redes? ¿Es catarsis a veces o es autovalidación o es para que me validen? Es las dos cosas. Nace muchas veces como una catarsis, a veces nace como una búsqueda de validación, dependiendo de la persona. A veces confluyen las dos y muchas veces termina ganando una. No necesariamente la mayoría de las veces sea la catarsis, a veces nace así, pero muchas veces termina ganando la búsqueda de validación. Justamente esto que decíamos, ¿no? Si lo que tengo para decir realmente va a ser bien visto o no, y esa duda de algunos de si comunico esto o no en función de cómo va a ser impactado, en lugar de si realmente yo tengo ganas de decirlo, hasta qué punto lo que queremos comunicar lo decimos porque es nuestro deseo o porque obedece a una demanda más masiva. Entonces, al sobreexponerse, primero hay que cuestionarse eso. Y después también entra nuestra vida digital, nuestro perfil, nuestro personaje, que no necesariamente es nuestra persona, entra también en el mundo de la opinión ajena. Y muchas veces lo que comunicamos pasa a ser de dominio público y lo que haga el público con eso, bueno, no debe definirnos, ¿no? Que es el gran desafío. Hasta qué punto le damos valor a quienes somos en función de cómo la mirada que nos devuelve un otro. Y siempre va a tener importancia la mirada de un otro. Pero en el ámbito de las redes, a veces ese otro son miles, cientos de miles o millones de personas. Entonces, cuando sucede que hay algún comentario que no está tan bueno y ese comentario se reproduce por miles, el desafío es lograr mantenernos firmemente convencidos de quiénes somos. ¿Qué temas interesantes? Mira, ya te voy a convocar en vivo, me parece como para ampliar. Estamos hablando de sobreexposición, de ser vistos por un otro, de pertenecer, y que pertenecer nos llega a un límite que puede ser pertenecer a uno o a miles en redes sociales. Dejamos todas estas preguntas para una próxima entrevista, no sé si estás de acuerdo. Sí, hay muchas cosas en el tintero ahí para hablar todo el día de esto. Exactamente. Así que te agradezco un montón, Martín, por estar acá, por habernos acompañado y haber explayado tanto este mundo de las redes y de la comunicación. Así que nos vemos prontito. Un placer, Fabi, sí, olvídate. Gracias a todos.